Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y hoy estoy muy contento, de darle la bienvenida a un importante grupo de expertos con quienes estaremos conversando un poco sobre el impacto que las últimas tendencias tecnológicas que tienen de alguna manera acelerado el proceso de modernización en las empresas, qué tanto se ve reflejado en la gestión tecnológica de las organizaciones, de la administración pública e instituciones de gobierno. Un poco para abordar esta temática nos acompañan hoy Lorena Sicker, quien es líder de sector público de Amazon Web Services para Cono Sur. Bienvenida, Lorena. Nos acompaña también Daniel Escarafía, quien es vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Hitachi Vantara. Y con él está Daniel Vila, CEO y fundador de la consultora W. Bienvenidos. Gracias por la Gracias. invitación. Bien, un poco como solemos hacer, la idea es, yo iré compartiendo algunas interrogantes con ustedes y siéntanse en la libertad de girar en torno a estas inquietudes que estamos planteando y de alguna manera compartiendo sus puntos de vista, ¿no? Y en este sentido me gustaría un poco arrancar, si me permiten, pidiéndoles un panorama desde sus puntos de vista sobre cuál ha sido el efecto que han tenido tendencias como el cloud en la nube como apalancador como motor de aceleración, por ejemplo, de la implementación de la inteligencia artificial en las instituciones de gobierno y sobre todo qué desafíos suponen a la luz primero de las diferencias y de las diferencias de inversión que, por ejemplo, puedan tener las instituciones públicas frente a las empresas privadas. No sé, Lorena, si podemos comenzar contigo. Sí, con gusto. Bueno, a ver, la verdad es que estamos viendo en el mundo general, ¿no? Digo, en el mundo privado, en el mundo público y en el mundo, en cualquier segmento vertical, que la tecnología está atravesando y hay nuevas tecnologías que están como revolucionando todos estos segmentos, las tendencias y la manera en la que se hacen las cosas, ¿no? La manera en la que las empresas toman decisiones o los gobiernos toman decisiones. Cómo hoy se toma o se hace política pública basada en datos, cómo se empieza a entender que ya nadie está exento de las nuevas tecnologías y que ya la pregunta no es si la van a usar, sino cuándo y cómo prepararse para esto. Yo tengo que decir que felizmente estamos viendo que cada vez más los gobiernos, no importa el tamaño, no importa si son gobiernos municipales, provinciales, federales o instituciones de ese espectro, hoy todos están haciendo esas preguntas, están cuestionando los procesos, están entendiendo que los ciudadanos o los usuarios nos volvemos cada vez más exigentes y necesitamos respuestas más inmediatas. Y están entendiendo también el valor de todo esto, ¿no? El valor de usar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa para optimizar procesos, para liberar tiempo inclusive de las personas que hoy están operando en el gobierno y que quizás hacen tareas repetitivas que no necesariamente necesitamos tener una persona haciéndolas. Entonces, cómo se repiensan esos procesos, cómo se generan nuevas capacidades en las organizaciones, ¿no? Cómo se entiende cada vez más a un ciudadano. Y la nube en esto es el habilitador para todas estas nuevas tecnologías. A mí me encanta siempre decir, la verdad es que la nube vino de alguna manera a democratizar el acceso a la tecnología, ¿no? Antes se veía como que las grandes tecnologías o las grandes innovaciones eran propiedad de los grandes presupuestos, ¿no? Quizás Mm. antes solamente podía acceder a la última tecnología quien tenía el presupuesto más grande. Hoy la nube habilita este uso de tecnologías de una manera segura, de una manera escalable, de una manera costo eficiente, y el mismo acceso que tiene a tecnología la NASA lo puede tener una municipalidad, una ciudad, un hospital o un privado. Entonces, es el gran habilitador para todo esto, y entiendo que
cada vez esto empieza a entenderse, empieza a permearse y también las organizaciones están entendiendo que parte de cerrar esa brecha y de hacer esa transformación tiene que ver también con capacitar a las personas que están gestionando todo eso y entender cada vez más de qué se trata y cuáles son las posibilidades. Correcto. Daniel Escarafía. A ustedes, chicos, los llamaré por sus apellidos para no Muy bien. confundirnos. Muy bien, Escarafía, cuéntame un poco cómo lo ven desde Hitachi Vantara a la luz de lo que comentaba Lorena. No, bueno, primero no, o sea, nada que refutar de lo que decía Lorena, ¿no? Claramente la tendencia actual es que las compañías privadas, como los gobiernos, tienen que basar sus procesos en tecnología, simplemente porque estamos sirviendo a gente que vive bajo la tecnología todo el tiempo, ¿no? Si nosotros revisamos nuestros esquemas actuales y hábitos naturales hoy en día, estamos con la tecnología conectados casi las 24 horas. Entonces un gobierno no puede pretender que una persona vaya a trabajar con ello de forma analógica como lo hacíamos hace 20 años. O sea, claramente la tecnología tiene que estar y yendo un poco de la mano de lo que decía Lorena, la pregunta no es si tiene o no tiene, sino la pregunta es de qué manera, cómo y cuándo. Entonces eso está claro y es algo que está y que llegó para quedarse. Ahora, analizando los gobiernos, la realidad es que la palabra gobierno es muy amplia, ¿no? Entonces, dentro del gobierno tenemos verticales gubernamentales, tenemos organismos que se dedican a recaudar impuestos, que tienen un apalancamiento en tecnología de una determinada manera, y tenemos a lo mejor gobiernos municipales o gobiernos descentralizados que tienen un foco más en la atención del ciudadano, ¿bien? Entonces, de acuerdo a las verticales, también es la manera en cómo la tecnología hoy se está viendo y se está implementando. Yendo a la pregunta del tema de la nube, yo coincido que la nube ha sido un habilitador muy fuerte para que empresas perdón, no empresas, sino que pequeñas organizaciones gubernamentales que por tema de presupuesto eran quizás relegadas en la inversión de tecnología, hoy puedan acceder a tener tecnología de una forma mucho más sencilla, con un go-to-market, con una salida al mercado mucho más rápida. Eso realmente ha sido muy fuerte. Y creo que la democratización que habla Lorena tiene que ver con eso. Ahora bien, cuando uno ve gobierno, ve organizaciones de diferente índole, y dependiendo de la organización, también tiene que ser la estrategia que el gobierno va a seguir con la tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque la tecnología es un proceso continuo. Mm. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo trabajando sobre lo que tenemos, sobre lo que vamos a implementar y sobre lo que va a venir. Y esto es un proceso continuo de 360 grados donde tenemos que ir de alguna manera anticipándonos al futuro. Para los gobiernos hoy es fundamental poder estar a la vanguardia de la tecnología, es fundamental poder tener la tecnología de vanguardia que usan las compañías, porque es la manera que pueden servir de mejor forma a sus clientes, que básicamente, Correcto. dependiendo del tipo de gobierno, es el stakeholder o el usuario que está pretendiendo usar eso. O sea, yo creo que ahí es algo que no tiene discusión. Me parece que la discusión va a estar hoy en el cómo, ¿no? Y ahí, Correcto. bueno, podemos tener puntos de vista similares, quizás en algunos puntos no tan similares con Lorena o con Daniel, dependiendo de qué se trata, pero yo creo que la pregunta y la discusión está en el cómo, ¿no? Sí, efectivamente, y en ese particular me permito avanzar contigo, Daniel Vila, sobre, desde tu punto de vista, cuáles son los desafíos a la luz de lo que han planteado ya Daniel y Lorena, está claro que las instituciones del sector público tienen un universo definido de modernización, que el cloud ha sido un habilitador, pero desde el punto de vista de la gestión pública, ¿cuál consideras tú que son los principales desafíos a la hora de prestar un mejor servicio al ciudadano, pero también, como lo decía Lorena, en convertirse en instituciones gestionadas por decisiones basadas en datos? Ahora, yo lo resumiría en dos, quizás dejo algunas cosas por fuera, pero para mí son los dos más grandes. El primero lo definiría como profundidad y el segundo como interoperabilidad, pudiendo dejar varios por fuera, pero voy a explicar estos dos por qué. Porque una cosa es el paso de adopción de la nube, de empezar a manejar la nube, ¿no? Pero digamos como que al menos desde nuestra perspectiva, cuando trabajamos esto, como que se ve muy de, ya me miré a la nube y ya estoy listo. Y en realidad lo que pasa cuando entras a la nube es que tienes un ecosistema infinito de nuevas posibilidades, de nuevas herramientas, de nuevos servicios, en diferentes tipos de arquitecturas.
y un poco por la manera en la que piensa y se desarrolla el gobierno, digamos, por cuatrenios o sexenios, lo que sea, por administraciones cortas, por licitaciones muy cerradas que van con un alcance muy fijo. Entonces, como que siempre se ve como, listo, no sé, ya nos migramos o ya tenemos una instancia, lo que sea, de Big Data, o nos migramos de servidores on-premise a la nube, y se ve como si se fuera el fin. Y en realidad ese es apenas el inicio de un mundo gigante. Entonces, como que no se puede pretender que con una migración o una primera instancia, entonces ya pudiste ver todos los beneficios de la nube, de temas de inteligencia artificial, de datos, de manejos de eventos, etcétera, porque simplemente hace falta un montón más. O sea, migrarse no es para nada suficiente, aunque es un buen paso. Es decir, como yo siempre aplaudo cuando se da el paso, porque el primer paso quizás es el más difícil, que más cuesta, pero lo que no puede pasar es que se quede en ese paso, que es lo que normalmente pasa, al menos desde nuestra visión, digamos, de una consultora en disrupción digital, que termina siendo proyectizado, entonces pues uno sí ve el inicio y el fin, pero cuando uno está terminando, uno pues salen 200 nuevas ideas, implementaciones, mejoras, pero luego eso pues tiene que ir a un COMPES o a una licitación, a un contrato, que posiblemente ya va a quedar en manos de alguien distinto, entonces digamos que al final lo que se termina perdiendo por sí es profundidad, porque no se llega a la profundidad de sacarle el provecho a las nubes que tienen un montón de cosas, que ellos también hacen su trabajo de adopción, ¿no? De venga, cómo capacito, cómo entreno, cómo fomento, pero pues no deja de ser un reto porque las herramientas ya están ahí, como le decía un poco Mm. Lorena, están ahí, o sea, están ahí, se democratizaron, pero luego no se usan. Digamos, seguramente la tasa de adopción de las mejores herramientas no es la tasa de adopción que las nubes se sueñan y que seguramente la sociedad necesita. Y lo segundo es la interoperabilidad y al final es los gobiernos, es como, digamos, viéndoles de una perspectiva privada, sería como un gran holding de empresas descentralizadas en muchísimas cosas, y luego el mismo ciudadano en dos instituciones tiene una vida completamente distinta. Y eso va a hacer también pues que el aprovechamiento de estas herramientas de nube de datos pues no sea del todo, sino hay una interoperabilidad entre instituciones que al final se permitan compartir cómo es ese flujo de vida, o sea, esa historia de vida de cada ciudadano para poderle ofrecer en cada institución, en cada momento de su vida, según su etapa, su condición actual, los servicios de una manera más ad hoc. Y esto pues también va a tener mucho que ver con hacia dónde irán esos ecosistemas centralizados y descentralizados, o sea, qué se centraliza como gobierno, como política pública y que se, digamos, que se da autonomía a las instituciones o a los gobiernos locales de también dar sus herramientas, pero pues de una u otra manera sí tiene que existir una interoperabilidad. Si es que se sueña con lo que, digamos, seguramente Daniel y Lorena aquí también se sueñan conmigo, de, pues, de un gran ecosistema de datos, de información de las ciudades, de las personas, de su calidad de vida, sus impuestos, de los posibles impactos que pueda tener en salud, en clima, en socioeconómicos, pero pues para eso, pues, hace falta trabajar. Y yo creo que el primer paso que se está dando, afortunadamente, es la migración y el entendimiento de que están más seguros allá que los servidores debajo de la escalera, que ese fue el primer, quizás uno de los primeros tabús que tocó quitar. Ujú. Todavía pasa un montón. Nosotros al menos trabajamos mucho con compañías en Ecuador, en Guatemala, como países que están un poquito más atrás en digitalización y créanme que todavía es un miedo. Digamos que se van rompiendo, pero pues ahora faltan otros tabús que desde la mano de Lorena, Daniel y otras compañías, pues seguramente se van a ir quitando y rompiendo poco a poco. Pero para mí esos son los dos Sí, grandes retos, por resumirlos. correcto, efectivamente, y muchas gracias, Daniel, porque de alguna manera ponemos sobre la mesa la idea de la claridad que hay en torno al foco, pero que el punto crítico es el cómo. Y ahí, Lorena, te pido que me ayudes a desarrollar esa ruta, porque Ujú. puedo intuir que desde el punto de vista de Amazon Web Services, ustedes son de alguna manera testigos del día siguiente luego de la migración, es decir, cómo las instituciones logran de alguna manera optimizar gestión, pero ¿cómo es ese proceso de readopción de un nuevo foco de la gestión de TI? Porque como bien lo decía Daniel Vila, bueno, aún tenemos organizaciones en América Latina que siguen pensando en sus sistemas on-premise. También hemos tenido casos casi de secuestros, de hackeo, precisamente por esas vulnerabilidades en varios países de nuestra región. Entonces, ¿cómo se habilita ese trazo para que no sea solamente comprar un Ferrari para hacer una ruta
municipal, ¿no? Quiero decir a nivel de capacidades de cómputo, un poco cómo se genera ese roadmap de la transformación a nivel del sector público. Excelente. La verdad que las experiencias que nosotros vemos en líneas generales, cada uno empieza por un lugar distinto, ¿no? Por su necesidad. Algunos son unos visionarios que entienden y abrazan mucho más este concepto que mencionábamos, que tiene que ver con, bueno, cómo comparto los datos, cómo hago la democratización. El camino no empieza el día que yo empecé a usar el camino no termina el día que yo empecé a usar la nube, sino que esto solamente es una plataforma y es el inicio para seguir construyendo a partir de ahí, para seguir repensando mis procesos. Pero creo que la clave quizás, o la palabra clave detrás de todo esto, es la democratización de los datos. Es como organizaciones o como gobiernos empiezan a romper esos silos, ¿no? Lo que al fin del día Mm. llamamos esto de open government, ¿no? Es decir, Ujú. ¿qué hago? Y creo que con la democratización de los datos, a través de la nube se empieza a abrir como, si quieren, un reino completamente nuevo de oportunidades para acelerar la implementación de infraestructura pública digital, donde las capacidades, donde se empiezan a potenciar el uso de estos datos y las interacciones que hay de estos datos y las interacciones digitales generan algo como mucho más poderoso. Esto es uno de los primeros desafíos con los que nosotros nos encontramos y seguimos trabajando y avanzando para empezar a contar y a demostrar el valor de potenciarse utilizando y trabajando en colaboración. Creo que algo que se está tomando conciencia es la relevancia y la importancia de la colaboración. Hablaban ahí de, bueno, todos soñamos con este ecosistema donde haya interoperabilidad, donde yo pueda identificar a un ciudadano y saber de su estado de salud, de su ficha médica, de sus impuestos, digo, en términos de servicio al ciudadano. Pero lo cierto es que hoy todavía quizás una de los grandes desafíos es romper estos hilos, romper Mm. estas barreras. Yo hablaba hace un tiempo con alguien que lidera un equipo de política pública basada en evidencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y ella decía, uno de los primeros desafíos, ellos tienen mucha experiencia en implementación y uso de datos, decía, uno de los primeros desafíos que yo tuve cuando empecé a trabajar en esto era demostrarle a cada una de las organizaciones, porque como decía Daniel también es, un gobierno es una palabra enorme, hay un montón de suborganizaciones adentro, pero decía, era demostrarle a cada una de estas organizaciones que por cada dato que ellos entregaban, ese dato le volvía 5 veces más valioso, ¿no? Mm. Y una vez que uno empieza a entender eso y a entender la capacidad y el impacto de la interoperabilidad, me parece que se vuelve mucho más poderoso. Una vez que se empiezan a generar políticas, si quieren, de open government, de open data, esto cascadea, no solo brinda mayores oportunidades a un país o a una gestión, sino también que cascadean el entorno, ¿no? Hay casos, por ejemplo, el gobierno de UK en su proceso de digitalización y de modernización del transporte de UK, que es uno de los más grandes del mundo. Ellos lo que hicieron fue implementar una política de open data. Y eso cascadeó en una cantidad de startups y de empresas que empezaron a generar soluciones a partir del acceso a estos datos que fueron súper valiosas para los ciudadanos, para las otras empresas. Entonces, digo, me parece que y que todavía hay que seguir trabajando mucho en identificar eso, ¿no? La potencia y el poder de empezar a realmente trabajar de una manera colaborativa, interoperable y con datos abiertos. Y entender Correcto, que una cosa es seguridad, otra cosa, digo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Y correcto. eso es muy importante. Daniel Escarafia, te hago una pregunta. Tú mencionabas un elemento muy importante que es que dentro del universo de las organizaciones de gobierno también hay sus escalas y su posicionamiento en cuanto a musculatura financiera a la hora de emprender procesos de transformación digital. Establecías el ejemplo paradigmático de que, bueno, de las agencias tributarias, de alguna manera, en todos los países son como las que abanderan ciertas potencias de innovación, así como los bancos centrales, ¿no? Pero
desde tu punto de vista, ¿qué otros sectores en una visual regional están mostrando como que mayor dinamismo a la hora de enfrentar este desafío? ¿Y cómo se va, si se va construyendo esta red de integración de datos para, como lo planteaban Lorena y Daniel Vila, ver este escenario de un ecosistema realmente integrado y centrado en el ciudadano? Que creo que falta mucho todavía, pero al que todos quisiéramos por lo menos como ciudadanos disfrutar. Bien. Bueno, respecto de la primera pregunta, para ir muy Sí, rápido, la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica hoy tienen agencias tecnológicas como parte de sus gobiernos. Lorena ok, hablaba de la Ciudad de Buenos Aires. La Buenos Aires tiene algo que se llama la Agencia de Sistema de Información, que es una agencia independiente autónoma que genera la tecnología para los gobiernos que generalmente no abarcan las partes tributarias, ¿no? O sea, la tecnología en general en los gobiernos se está dividiendo en los bancos centrales, que lo podemos considerar gobierno, las partes de las agencias de impuestos y muchos gobiernos, ya sea nacionales o estatales o a través de los estados, en casi todos los países tienen sus agencias de tecnología que juegan cross en las otras prácticas, ¿no? Y eso lo estamos viendo en muchos países, ¿no? Yo te puedo dar varios nombres, no sé si vale la pena, pero así como en San Pablo tenemos Prodespi, tenemos en determinados estados las agencias de tecnología. Eso ayuda mucho a que el gobierno tenga un área de especialización muy fuerte para hacer unas implementaciones en tiempos más cortos. Bien. ok, La pregunta es muy amplia, me quiero meter en el tema de datos, que quizás es un tema que es el más crítico, que también Lorena habló bastante de eso, y tiene que ver con que nosotros, cuando digo nosotros, lo voy a decir ya a nivel personal, no voy a hablar en nombre de la compañía, aunque uno sí, al trabajar mucho tiempo en un lado tiene un mensaje un poco sesgado, no te puedo decir, ¿no? Pero la realidad es que el gran desafío que hay hoy en la tecnología es alrededor de los datos. Y cuando hablamos de la nube, hablamos de on-prem, nosotros hablamos de algo que se llama multi-premise ujú, o multi-cloud, multi-premise. O sea, tanto el on-premise como la nube, como un híbrido, son todas herramientas o tecnologías posibles, pero nada de eso funciona si no tenés una estrategia dentro de tu organización para el manejo de los datos. ¿Y qué significa una estrategia? O sea, los datos hoy explotan. Nosotros hace 25 años había que ir a buscar a los datos. ujú, ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay que frenarlos. ¿Eh? Cuando los datos se explotan, y explotan de la manera que explotan hoy, el gran desafío está en cómo enriquecemos esos datos para poder activarlos y poder usarlos para nuestro propósito. Lo que termina pasando es que cuando vos tenés el exceso de algo, muchas veces no tenés la inteligencia para poder analizarlo de la forma correcta. Entonces, el gran desafío que nosotros vemos hoy, que tiene que ver con quizás lo que decía vos, Lorena, de Open Data, es las organizaciones tienen que tener una estrategia de datos. Esa estrategia de datos tiene que tener una vida continua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos a hacer va a correr sobre eso. O sea, vayamos hablamos de inteligencia artificial. Queremos correr algoritmos de inteligencia artificial. No es lo mismo poner un chatbot que poner algo de una inteligencia artificial generativa para que me atienda a mis clientes cuando llegue a una municipalidad, que tener una inteligencia artificial que me analice el comportamiento impositivo de las grandes compañías de un país. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Ahora, las dos cosas hay algo que necesitan, que es información de calidad para poder trabajar. Y esa es la parte crítica. Sabemos que la inteligencia artificial se entrena. ¿Eh? Es como entrenamos a nuestros niños en el colegio durante varios años. La diferencia con la inteligencia artificial la entrenamos quizás en 12 meses. Si a nuestros hijos le damos en la educación información incorrecta, seguramente cuando lleguen a la etapa de adultez van a tener modelos mentales muy diferentes a lo que tenemos nosotros, más allá de que son inteligentes igual. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo, hay que entrenarla con la información correcta para que genere el resultado que yo estoy buscando. Y es ahí donde nosotros vemos como compañía el gran desafío que hay hoy en el IT es una avalancha de datos muy fuerte y quizás una deficiencia de recursos y de tecnología para poder hacer que esa avalancha de datos sea algo realmente productivo para mi compañía. Entonces, en el gobierno vemos exactamente lo mismo y yo creo que va por ahí el desafío. Después podemos discutir si es mejor que se le compren a Lorena, si quieren comprar una nube híbrida, si es mejor que compren on-premise. Seguramente no hay ninguna arquitectura que sea ideal para todo, y eso es real, más allá de que, bueno, seguramente Lore, vos vas a decir que la nube es lo mejor para todo, nosotros vamos a decir que es la nube híbrida,
y Daniel, dependiendo del cliente, va a decir una o la otra. Todos sabemos que no hay nada que es lo mejor para todos. Ahora, para poder llegar a esa decisión me parece que hay una etapa previa, que tiene que ver con la organización interna de la estrategia de datos que va a tener la organización, el gobierno o la empresa, ¿no? Y va por ahí Correcto. Por, Daniel, yo- por ahí sí, No, solo quería agregar adelante. algo que coincido 100% con esto de la estrategia de datos y compartirles que, digo, esto creo que todos estamos de acuerdo en que inclusive no es solo una deficiencia de la gestión pública, ¿no? En las empresas también está pasando lo mismo. Cualquier estudio que uno lea al respecto de eso, cualquier CIO de una compañía, o digo, los últimos que leí es más del 90% de las empresas están pensando en inteligencia artificial generativa, menos del 50% tiene una estrategia de datos. Y ese es Correcto. el primer problema, ¿no? Digo, Mira, y todos en el piensan en la proceso teoría, de, nadie sabe cómo. Sí, no, Lorena, y para cerrar, porque está bueno el ida y vuelta, porque aparte tengo el dato acá delante mío. En el proceso de hacer una inteligencia artificial tenemos varias cajitas, ¿no? La necesidad, después viene la Ujú, modelación de los datos, de desarrollar el modelo, entrenarlo y hacerle deployment. De todo sí, el proceso, el 80% del tiempo se va en la modelación de los datos. exacto. Garbage in, garbage out, ¿no? Exactamente, 80%. Entonces, a veces está la fantasía de que yo me voy y compro un gran modelo de inteligencia artificial súper entrenado y que con eso puedo automáticamente levantar la eficiencia de mi compañía. Y la realidad es que si yo no hice el trabajo previo, no hay modelo Total. que me sirva. ¿Está bien? Ujú, Correcto. totalmente. Daniel Vila, justo como consultor, ¿cómo se enfrentan esos inhibidores de hábitos, legados y demás a la hora de alcanzar ese estado previo óptimo de data de calidad? ¿Cómo se ha abordado, cómo lo han abordado ustedes a nivel de sector público? Como todo depende, así como las empresas privadas en el sector público, hay diferentes estados de madurez de acuerdo a las diferentes instituciones. Entonces tenemos, no sé, tenemos el caso de la ciudad de Medellín en su momento que trabajamos con ello, que tenía una madurez mayor a lo que pudo haber sido la Defensoría del Pueblo, que también estuvimos con ellos. Yo creo que hay dos retos grandes. El primero es, hay mucho mito, ¿sí? Como toda cosa novedosa, genera como mucho mito detrás, con expectativas que de pronto al final no coinciden con la realidad vuelve y juega por un tema de baja profundidad en el entendimiento de lo que es y no es blockchain, de lo que es y no es AI generativa, de lo que es y no es machine learning, ¿no? Entonces nos hemos topado con casos con que sí, ahí está la base de datos de los últimos 20 años y lo que queremos es que usted nos prediga tal cosa. Y vamos a mirar la base de datos y son resquicios de 4 cambios de ERPs que están pegados en folders sin estructura y como que se piensa que eso uno lo mete en una caja y básicamente la caja saca consejos. Y entonces también incluso hay un tema como de al no entender la profundidad también inclusive no se entiende el trabajo que hay que hacer detrás. Em, y voy a poner un caso anecdótico personal, pero yo cuando hice mi maestría en AI, yo pensé que me lo iba a pasar todo el tiempo viendo dashboards y haciendo cosas muy cool y pasé gran parte de la maestría limpiando bases de datos y aprendiendo secuencias de comandos para organizar columnas. O sea, y yo decía, pero esto o sea, ¿Qué yo tiene que ver? venía, o sea, claro, yo estudié negocios y entonces yo venía pues, también con ese, y de verdad yo me la pasaba horas y horas echándole a R para limpiar las bases, para quitarlas, para ponerle. Y luego el pedacito divertido, que era lo que yo esperaba, era un pedacito así de chiquito. O sea, cuando era así chiquito, pues tiene una gran complejidad, pero en tiempo, en consumo de horas hombre, era un esfuerzo enorme comparado con lo que uno se esperaría, ¿no? Y pongo el ejemplo anecdótico porque creo que le pasa a mucha gente y es ellos creen que es esto llegar, enchufarle una herramienta y esto ya predice y todo es perfecto. Y entonces ese primer choque de realidad es importante. Y esto, como todo, al final es un proceso de seres humanos. Entonces creo que el reto grande siempre es como inclusive esa parte como de capacitación, esa parte de entendimiento, de profundidad, y que vean el big picture antes de entrar a la táctica. Claro, a nosotros ya nos llega un poco la táctica, ¿sí? Como, digamos, como compañía, entonces ya nos llega un poco la ejecución de la táctica que tienen pensado y casi que nuestro rol un poco es, bueno, listo, ok, pero también veamos atrás qué hay, si hay una estrategia global, si hay una estrategia centralizada, descentralizada, hacia dónde apunta, qué queremos lograr con esto más allá de contractualmente, puede ser una bobada, pero sacar la aplicación a producción, listo, la sacamos en productivo.
Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué esperamos mejorar a nivel de usuario? Eficiencia, transparencia, confianza, menor tiempo de respuesta a un ticket, no sé, reducir gasto administrativo, lo que sea, porque todo al final es válido y se da uno cuenta que no está, que esa pregunta tan básica que hace uno no la responden, porque al final es orientado al proyecto, al delivery, a la salida en producción, al levantamiento de una instancia o lo que sea el proyecto, pero luego ese objetivo, llamémosle de negocio, que sería como la definición, pero digamos ese objetivo social, en el caso quizás de gobierno, no es tan claro a qué le estamos apuntando, si le estamos apuntando a mejorar la inclusión de una zona determinada, entonces ir a medir a zona determinada. Y tiene mucho que ver también con el primer punto que dije de cómo trabaja el gobierno un poco, o los gobiernos normalmente, que son un poco como en grandes baches, ¿no? Como en escaleras. Digamos que los procesos no se ven como una pendiente gradual de mejora continua, sino se ve como grandes saltos, grandes escaleras. Y uno como ser humano, ¿qué prefiere? ¿Hacer una escalera de escalones altos o una pendiente? Pues uno prefiere la pendiente, pero por el funcionamiento, digamos, tradicional del gobierno, es muy en escalera. Y esto, la verdad es que la mayoría de proyectos no cumplen en el primer intento su objetivo, por lo menos su objetivo social, digámoslo, porque requiere de iteraciones, de modificaciones, de entrenamientos, como decía Daniel. Y entonces como que ese para mí son los retos grandes, como hay que entender que el objetivo no termina o no se cumple en la culminación del proyecto, sino en la continuidad, en la profundidad, en el cómo. Y esto tiene que ver al final con seres humanos. Y los seres humanos son los que tienen que entender qué es lo que hay detrás para poder asimismo pedir bien los contratos, entender bien qué partners necesitan, qué herramientas, si híbrida, no híbrida, si es AI, si es Machine Learning, si, o sea, no sé, se puso de moda el blockchain y no saben cuántas nos llegaron a nosotros para hacer blockchain y era como, pero no necesitas blockchain para esto, pero no, es que es más seguro y más transparente, sí, pero pues, no necesitas seguridad y transparencia en un registro contable, no sé, lo que sea. Claro. En un ticket de los ciudadanos, no necesitas exactamente esto. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, con educación, con un poco como desde las empresas como Hitachi Vantara y como Amazon, que les ofrecen a las personas para que se formen, estudien y también desde nuestro lado también como consultores, un poco no ir sesgados solamente a esto es lo que me pagas, esto es el costo por hora, entrego y chao, y si, no, y si el delivery funciona o no funciona, pues digamos va más allá de mi responsabilidad, sino también como ese sentido de venga y también trabajemos juntos en pro de lo que sería un objetivo organizacional o social o global, digamos, o a nivel país. Pero esos son los retos fuertes que al menos nos encontramos, ¿no? Pero tiene que ver mucho también con el mindset de cómo se trabaja y de cómo se mide, se gestiona, se controla los presupuestos de una institución. A veces simplemente por el mismo tema de Contraloría hay que hacerlo de una manera y eso ya le pone un freno a lo que hubiera sido un gran proyecto social muy bonito. Correcto. Les pongo un Fíjate, ejemplo nuestro. Tenemos un cliente, perdón, súper rápido, que dentro de la ejecución del contrato nos dimos cuenta que hacer una mejora mejoraba significativamente el sistema, era un tema muy social de la Defensoría del Pueblo, eh, pero no se podía por contrato, porque hacer ese cambio podía ir a temas de Contraloría, porque no se ejecutó tal cual lo que decía. Eh, y era un cambio muy positivo. Al final logramos hacerlo y hicimos las dos al tiempo, como para nosotros también curarnos al menos quedar con la tarea hecha de nuestro lado. Pero sí pasan ese tipo de cosas. correcto. Bien, yo quisiera en esta etapa de la conversación ver si podemos de alguna manera hacer un poquito de inteligencia colaborativa, de alguna manera situáramos cada uno un par de claves para situar a los CIOs del sector gobierno sobre cuáles son las claves que tienen que quedar resueltas una vez que estamos en la nube, en el estatus en que promedio en que América Latina las organizaciones están, que es una replicación o una integración de la nube, un entorno híbrido, digamos que asumido ya de que el castillo del on-premise no es, em, cuáles son esos checklists claros que se deben tener antes de abordar estos conceptos, porque como bien señalaba Daniel Vila, algunas tendencias se asumen como taglines casi que de discurso político, sin entrar en ese tema, pero como de discurso institucional, ¿no? El tema del blockchain y el tema del open data, una serie de cosas que se van manejando a nivel de discurso
institucional, pero que cuesta muchísimo llevar a cabo. Entonces, partiendo del hecho que la diversidad institucional es amplísima, tanto como la que pueda haber a nivel del sector privado, pero no sé, Lorena, cuando ustedes perfilan a un cliente, así como les hacen un RFP a ustedes, ¿cómo devuelven ustedes la valoración? Bueno, lo primero que hacemos, y yo siempre le digo a mi equipo, es las orejas más grandes que la boca, ¿no? Y eso tiene que ver, y me parece que es un consejo interno también, en cómo uno realmente entiende cuál es el problema que tiene que abordar y enamorarse del problema y no de la solución, que es un gran defecto que tienen muchas organizaciones. Si vos te enamorás de la solución, vos necesitas que eso entre de la manera que sea para resolver lo que sea. Y como decía Daniel, la verdad es que no todo es la solución a todo, ¿no? Y cuando, inclusive ahora que se está hablando tanto de inteligencia artificial, y por ahí esto es analítica, no es inteligencia artificial, y por ahí es, digo, y hay otras cosas, y no es que desesperadamente para todo ahora tengo que usar inteligencia artificial o si no, no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, primero es eso, mi primer consejo es entender cuál es el estado del arte, enamorarse del problema y no de la solución, o sea, entender cuál es el problema que tengo que resolver, permitirme repensarlo, ¿no? Romperlo y empezar de nuevo. Decir, bueno, a ver, este proceso, y tenemos cientos de casos de esos, de situaciones en gobiernos donde dicen, tengo que sacar copia por quintuplicado y pasar por 5 ventanillas y nadie entiende para qué se ponen 5 sellos en 5 ventanillas distintas, en 5 papeles. Digo, bueno, eso es repensar el proceso. Pues si yo ese papel lo paso a PDF, no estoy digitalizando el proceso. Entonces, digo, de nuevo, entender, repensar, enamorarse del problema y no de la solución, aprender de las tecnologías, permitirse desaprender y permitirse aprender y entender que uno tiene que seguir cuestionándose, seguir aprendiendo de las nuevas tecnologías y poder hacer ese tamiz de qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Y también entender que hoy más que nunca el cambio es la constante, ¿no? Y que es importante seguir desarrollando equipos donde se permita la innovación. Nosotros insistimos mucho y trabajamos cuando llegamos a un cliente, de lo primero que hablamos es de la cultura de innovación nuestra y ojalá les permee y las podamos transferir a los clientes. Es cómo vos organizás a tus equipos para permitirles innovar, para permitirles Mm, equivocarse, para permitirles pensar las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, trabajar mucho en ese sentido también, en cuál es la cultura de innovación que tiene tu organización, que de cara a los desafíos que tenemos hoy con las nuevas tecnologías se vuelve cada vez más y más relevante. Y siempre trabajar en los liderazgos. Lo que sí hemos aprendido y nos ha demostrado el tiempo es que si el líder de esa organización no está convencido de esa transformación que tiene que hacer, no importa el color que tenga la transformación o el sabor que tenga, no va a suceder y correcto. no va a cascadear en el resto. Entonces trabajamos mucho en eso también. Correcto, Daniel Escarafia. Danos tres calificadores que se ponen en la mesa a la hora bueno, de situar las expectativas de una organización a nivel del sector público. Bien. Bueno, primero adhiero a todo lo que dijo Lorena. Ya me Ujú. saca mucho material Lorena, así que bueno, tengo que seguir on top de lo que dijo ella, adhiero casi todo lo que dijo ella. Digo, insisto con un tema, vos hablabas de que ya el on-premise no va y que es todo nube. Nosotros no creemos eso, creemos mucho en el multicloud, creemos que hay cosas que hacen mucho sentido que estén en la nube y algunas otras no. Una supercomputadora, por ejemplo, para alguna organización meteorológica que está haciendo predicción de clima, no sé si es económico. Pero, ¿cuál es el paso adicional? ¿Cuál es el principal consejo que nosotros le damos a los clientes cuando empezamos con estos entornos de multinube o ya con algún tipo de tecnología que está corriendo en la nube? Tiene que ver con la gobernanza. ¿Qué Mm, significa la gobernanza? La gobernanza es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los meses llega el ticket. Perdón, Lorena, pero es así, ¿no? Todos los meses llega el ticket. Y es como si vos le agarrás la consola de videojuego, la que quieras, la japonesa, y le dejas puesta la tarjeta de crédito para que tu hijo baje juegos permanentemente. Obviamente el ticket te va a llegar cada vez más grande. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene hoy los nuevos entornos, arquitecturas de nube? Es la facilidad de uso, el go-to-market, la implementación. Ahora, esa gran ventaja
también es una desventaja en el momento de la gobernanza, porque cualquier persona que no sea experto puede llegar a acceder a habilitar determinado tipo de funciones y aplicaciones dentro de la nube que bueno no tenía previsto. Y lo hablo con muchos ejemplos que no puedo dar nombres, con clientes del sector privado y sector público, que a lo largo del tiempo han notado que la carga de trabajo y de uso es mucho mayor a la que tenían como expectativa en un comienzo, y eso empieza a generar un problema financiero. Entonces, volviendo con ese tema, subiendo todo lo que dijo Lorena, a lo cual adhiero, yo creo que el punto siguiente importante en este tipo de implementaciones es tener clara cómo va a ser la gobernanza de todo esto y cómo se va a controlar que el uso sea responsable y apropiado de todos estos recursos, porque todo esto tiene costo, ¿no? Y Correcto. el tercer punto tiene que ver con las arquitecturas. Yo creo que, insisto, ¿no? Es importante entender esto como un proceso continuo. Es importante esto no se puede ver como una inversión de corto plazo. Es importante tener un plan de mediano o largo plazo. Nosotros, digo, yo vengo de una compañía japonesa. Los japoneses piensan mucho en el largo plazo, y es algo que he aprendido mucho, ¿no? Nosotros analizamos cosas de muy largo plazo, a veces no entiendo mucho por qué, digo, yo capaz que en 5 años no estoy en la compañía, ¿por qué me están preguntando cómo veo el negocio dentro de 5 años? Bueno, ellos analizan mucho también los costos de salida cuando entran en un mercado, cosas que uno no las piensa. La verdad que he aprendido mucho de la cultura japonesa con el largo plazo. Yo creo que el IT hoy es un proceso continuo y uno tiene que tener una visión, no te digo que, pero por lo menos una visión de un mediano plazo para poder implementar los procesos apuntando a esa visión. Seguramente en corto plazo hay algunas cosas que son más fáciles que otras. Claramente levantar un servicio en la nube es mucho más fácil que tener que comprar infraestructura para hacer un deployment en el corto plazo. Ahora, lo importante es tener una visión de mediano plazo para que las decisiones de corto plazo estén alineadas con esa visión de mediano plazo y que tengan que ver con las necesidades puntuales. O sea, no todo es válido para todo, volvamos a lo mismo, ¿no? Entonces, Correcto. es importante, tiene que ver con la inteligencia de cada una de las organizaciones. Esto ya es muy personal y entender hacia dónde quieren ir y cuáles son aquellas infraestructuras, soluciones, políticas correctas para llegar a mediano plazo. Ese sería mi otro punto para agregar, además de la gobernanza, ¿no? Una visión de mediano plazo. Y para cerrar, coincidiendo con lo que dice mi tocayo Daniel, yo creo que el gran problema que tienen las organizaciones gubernamentales es la falta de previsibilidad de largo plazo, porque tenemos cambios de gobiernos, tenemos cambios de presupuestos, tenemos presupuestos que un año van arriba, otro año se achican, entonces es muy difícil hacer esa planificación, y yo lo entiendo. Los empujo a que peleen internamente para que por lo menos en las grandes inversiones tecnológicas de la organización se pueda tener una visión de 4 o 5 años y conseguir algún presupuesto para poder implementarla en ese tiempo. ¿Eh? Ok. Correcto, Daniel Villa, aprovecho este momento en que el giro te toca a ti para un poco reorientar la pregunta. A partir del conocimiento de los mercados que desde WB tienen, y si te pusiéramos al mando de una oficina de transformación digital, ¿cuál sería tu primer punto en la lista? Oh, va a depender mucho de qué, en dónde me encuentro, ¿no? Del status quo. Ujú. Em, pero creo que quizás algo que le llega a cualquier institución es al final es cuál es ese objetivo final, ¿no? Ese propósito, em, tanto a nivel privado como a nivel público. Em, entonces, si estoy en una oficina que vela por, no sé, el bienestar social, o vela por el desarrollo económico, o vela por la salud de los ciudadanos, o vela por el cambio climático, creo que lo primero es colocar esa estrella polar, ¿no? Es cuál es ese propósito. Em, Ese propósito al final tiene muchas palancas. Una de esas palancas es la tecnología. Y Correcto. entonces en W Partners tenemos una definición un poco de nuestro lado por nuestro giro de negocio de disrupción. Nosotros vemos la tecnología como en dos grandes buckets. Una tecnología que llamamos tecnología de defensa y tecnología de ataque. La tecnología de defensa en nuestro entender es esa tecnología que te mantiene cohesionado, que te mantiene compliant, que te mantiene de una manera como articulado. Y la tecnología de ataque es aquella con la que vas y generas un cambio. En el mundo privado con la que vas y compites, pero digamos en el sector público sería aquella con la que yo voy y genero un gran cambio, un gran impacto. Eh, entonces, no sé, el ejemplo típico, no porque sea perfecto, pero una cosa es invertir en mi ERP y mejorarlo para yo tener cada vez más control, y otra cosa es cómo yo saco un
chatbot de asistencia médica prehospitalaria para personas que tienen bajo acceso a la salud en poblaciones vulnerables, por decir cualquier Ujú. cosa, son defensa de ataque. Y para mí, en cada organización, la defensa del ataque cae en diferentes zonas de la cadena de valor. Entonces, para una organización, en la cadena de valor, la cobranza puede ser súper importante y súper disruptiva y ahí puede haber tecnología de ataque, pero en otra empresa o en otra institución del mismo calibre en otro país, puede ser al revés. Entonces, quizás el segundo mapa es una vez tengo el propósito de esa estrella polar claro, entender mi cadena de valor, lo que signifique para mí la cadena de valor, en qué puntos yo tengo que usar la tecnología como un mecanismo de defensa, de estar tranquilo, de estar compliant, y en qué, que normalmente son menos en proporción, o sea, si hay 10 procesos, normalmente en 8 son de defensa y solamente uno o dos van a ser de ataque, y en ese uno o dos de ataque, ¿qué voy a hacer para ser, digamos, súper disruptivo? ¿Cómo voy a ir a cambiar la vida de la gente con tecnología? Y esto por debajo, ¿cómo se amarra? Porque no son dos proyectos aislados, al final es una sola estrategia tecnológica, una sola estrategia de datos, un solo universo, pero con dos actitudes y mindset muy distintos. Entonces yo dividiría eso y con base en eso pues ya uno va un poco a la táctica, ¿no? Y ahí sí, multi, no multi, híbrido, no híbrido, AI, blockchain, analítica, tal, porque luego para cada una de las defensas y los ataques hay N mil posibilidades y quizás todas resuelvan el problema o parcial totalmente, pero todas de una manera distinta y estar Correcto. en esa decisión del cómo, ¿no? Y pues eso, pues seguramente no hay un consejo perfecto, al final es entrar en profundidad, hacer las comparaciones, probarlo, hacer un proceso continuo, como decía Daniel, y siempre estar buscando esa estrella polar, no perderla de vista. Correcto, Lorena, ¿cómo lo verías tú? No, creo que totalmente en línea. Me parece que esto que decíamos de no perder de vista el objetivo, ¿no? De pensar, y vuelvo a los dos Daniel que hablaban de esto de la estrategia a largo plazo y de realmente Correcto. repensarse a largo plazo y pensar en ese objetivo. No sé si tengo mucho más para agregar al respecto para no ser repetitiva, la verdad. Correcto. Bueno, estamos en los últimos minutos y al final quisiera pedirle a cada uno como que una visión conclusiva, sobre todo a partir de qué estatus tiene el sector público en América Latina de cara a la transformación digital, en torno a la transformación de la gestión. Y creo que hay un elemento con el cual me quedo en lo personal y es esto de que las grandes trends no necesariamente están asociados a la gestión del sector. Como muy bien ustedes decían, quizás los mayores desafíos están en la calidad y la estructura del dato para hacer de él un insumo útil de cara a propósitos concretos. Pero bueno, me gustaría mucho ver si pudiésemos de alguna manera concluir la conversación viendo cómo ven la situación del sector público en la región y cuál creen ustedes que son los desafíos a corto plazo. ¿Quieren que empiece Sí, yo? adelante. Eh, Por mi lado, yo creo que siempre que la conversación esté abierta, soy como muy optimista. Eso ya me parece valioso. ¿Cómo lo veo en términos de estatus? La verdad es que todos los países están inclusive dentro de un país, las organizaciones, el segmento o la vertical dentro de cada, inclusive organización de gobierno, está en un lugar diferente o en un momento diferente. Algunos están más avanzados que otros y demás. Así que no encuentro una unificación. Sí encontramos en todos los países de la región y casi me atrevería a decir del mundo, mucho espacio para seguir creciendo, para seguir cuestionándose y para seguir desarrollándose. Nosotros tenemos en Amazon 16 principios de liderazgo. Uno de ellos es a write a lot, que tiene que ver con permitirse cuestionarse las cosas y cuestionar el status quo, ¿no? Y creo que en la medida que los gobiernos y las organizaciones se permitan hacer eso, es un acto para celebrar, porque tiene que ver con evaluar y poder realmente ser autocríticos y entender si hay procesos para mejorar, si hay transparencia para agregar y si hay eficiencia para agregar. Entonces, hoy, no importa el tamaño de la organización, estamos viendo eso, con sus matices, con sus colores, con sus sabores y con sus velocidades.
pero estamos viendo eso. Difícilmente nos encontremos con una organización que esté totalmente cerrada a la innovación y que esté cegada ante lo que está pasando en el entorno. Así que eso me parece que es un motivo para celebrar y seguir aportando y trabajando con ellos. Correcto, Daniel Escarafía, ¿qué me cuentas? Bien. No, en línea con lo que dice Lorena, me parece que los presupuestos para tecnología no se discuten más, ¿no? Van todos los años. A lo mejor se discute un poquito más, un poquito menos, pero me parece que ya no hay discusión, ¿no? El presupuesto para tecnología está y tiene que estar en los gobiernos y eso ha sido un avance muy importante, ¿no? Muy importante. Y lo diría, yo tengo en Latinoamérica, lo veo en todos los países. Nosotros trabajamos con países muy grandes, o sea, Brasil, México, Argentina, Colombia, países que a lo mejor con mucho menos habitantes, como algunos países más pequeños de Centroamérica posiblemente, pero todos tienen el mismo concepto y la tecnología es parte hoy de la agenda de todos los gobiernos, y que eso yo creo que es un logro muy fuerte. El punto adicional que me gustaría dejar para el cierre, que es un tema que no hablamos, que yo creo que hoy es la principal preocupación del sector, tanto gobierno como privado, que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Entonces, Ya, el punto, estábamos hablando que los datos son lo más importante, bueno, ¿cómo protegemos esos datos? Y sobre todo nosotros trabajamos mucho por el tipo de producto y la confiabilidad y la disponibilidad de las soluciones que ofrecemos. Trabajamos mucho con el sector de banca e impuesto en el sector público, ¿no? Son heavy user de este tipo de tecnología. Realmente hay mucho presupuesto y hay mucha energía puesta hoy en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Entonces es un tema también importante dejar en la mesa. ¿Por qué? Porque a medida que el negocio se apalanca más en tecnología, el daño es más grande cuando claro. tengamos una solución. Y hay un montón de estrategias. Yo lo que les quiero decir es que la misma tecnología que se usa para poder atacar es la misma tecnología que se usa para poder defenderse. Entonces eso es muy bueno. Y de nuevo, hay que pensar fuera de la caja y tratar de ver soluciones que sean realmente, ¿cómo decir? Tratar de pensar o de ponerse en la peor situación. Nosotros trabajamos mucho con arquitecturas pensando de que la intrusión va a suceder siempre. Entonces, ¿cómo ya la arquitectura que yo tengo conformada me protege en sí misma de cualquier tipo de intrusión? Entonces, todo este tipo de cosas tiene que ver, esto no se logra de un día para el otro, tiene que ver con, de nuevo, con el largo plazo. Entonces, yo me gustaría dejar en la mesa que uno de los puntos principales de inversión que vemos en el sector público junto con el sector privado hoy y de preocupación tiene que ver con la ciberseguridad, pero que no hay que tener miedo y no hay que preocuparse, sino que hay que estudiar y hay que ocuparse, y que con eso seguramente todo funciona perfectamente bien, ¿no? Bueno, Daniel Vila, te toca la guinda del cierre. Claro, después de la introducción de Lorena y de Daniel, súper fácil. No, quizás con mucha humildad no tengo nada diferente que concluir, pero si se me permite de pronto dejar una invitación es, yo creo que de hoy quedó claro que empezar a usar estos servicios, estas arquitecturas, eh, no es el fin, ¿sí? Es apenas el inicio de un mar infinito. Em, y quizás la invitación es a las personas que tienen esa capacidad de decidir de diferentes rangos, esto qué va a pasar, dado que es un proceso continuo, iterativo, casi infinito, de hecho infinito quizás, es pensar el cómo sí, el cómo sí desde mi posición puedo hacer que esto que se habló y que suena medio idílico, en mi metro cuadrado sí sea una posibilidad. Cómo desde mi metro cuadrado sí lo pienso iterativo, sí lo pienso continuo, sí lo pienso infinito, y si abro la puerta para que no sea ya llegué y lo vea como un premio, sino todo lo contrario es ya tengo algunos habilitadores que me van a permitir por fin empezar a cambiar la sociedad de una manera disruptiva. Si se me permite con mucha humildad dejar el mensaje, lo haría. Excelente, Daniel, muchas gracias. Bueno, yo quiero de verdad darle las gracias a ustedes por este tiempo. Lorena Sicker, líder del sector público para Cono Sur de Amazon Web Services. Daniel Escarafía, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Hitachi Vantara. Daniel Vila, CEO y fundador de la consultora WB. Agradecido por su conocimiento, agradecidos por su tiempo y por esta excelente interacción. Les deseo que tengan un excelente día, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a Gracias. ti. Invitación, un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.